Hoy quiero reflexionar alrededor de la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de la práctica de la criminología para el abogado? Esta pregunta no se ha respondido con suficiente claridad y por ello, con frecuencia se minimiza la importancia de estudiar criminología en el pensum de la carrera de Derecho y se asume que ella es una materia de relleno que aporta muy poco a la formación de los abogados, sin tener en cuenta que desde lo que en nuestra disciplina denominamos la cuestión criminal, esta va más allá de la simple estructura legal de los tipos penales y no puede ser examinada con una perspectiva meramente normativa, sino que demanda una visión integradora para conocer y resolver los problemas que a la sociedad acarrea la existencia de conductas que ella misma considera causantes de desórdenes que afectan la convivencia ciudadana. No obstante esa visión simplista, la verdad es que la criminología desempeña un papel fundamental en el derecho y particularmente en el área penal por varias razones. La primera está relacionada con el objeto mismo del pensamiento criminológico. La criminología es una ciencia que se ocupa de estudiar la cuestión criminal. Esto significa que tiene un vasto campo de acción en la medida en la que examina no solamente el contenido de las leyes penales de un Estado, sino que desciende hasta la realidad social para conocerla, analizar las condiciones en las que se ejerce el poder público y operan las relaciones sociales, ausculta las actitudes punitivas de los ciudadanos y el funcionamiento de la comunicación social frente al delito, descubre y mide los factores condicionantes de la criminalidad y los efectos de las respuestas estatales a ella, observa el funcionamiento de las instituciones sociales y estatales cuando se ocupan de procesar los comportamientos delictivos y examina la forma como se ejecutan las penas y los efectos que éstas producen en el condenado y en la sociedad. En segundo término, cuando se adopta una visión etiológica o administrativa de la criminología, el abogado puede adoptar su finalidad y métodos para analizar los patrones del comportamiento criminal, así como las causas y factores que llevan a la realización del delito, para explicar el comportamiento individual y tratar de entender por qué ocurre, cuáles son las motivaciones de quien lo realiza, así como para conocer los aspectos psicológicos, biológicos, sociales, económicos y culturales del actuar en contra de la ley penal y recomendar medidas adecuadas para evitar que se reproduzcan estas conductas que afectan el orden jurídico establecido. Desde una perspectiva crítica, la criminología se ocupa de estudiar la realidad social y con ello encontramos una tercera razón para vincular el estudio del derecho a esta disciplina. La criminología crítica no analiza el delito como comportamiento individual patológico o antisocial, sino que estudia a profundidad el sistema social y las relaciones de poder inmanentes en la organización social, factores que condicionan los procesos de criminalización y castigo y gobiernan los diferentes modelos de control social. Bajo esta óptica, se analizan el cómo y el por qué el Estado, de manera selectiva y bajo criterios políticos ligados con la forma de Estado y con el ejercicio del poder legitimado, tipifica determinadas conductas como delito. También se investigan los procesos de asignación de consecuencias jurídicas a los comportamientos definidos en los tipos penales, como las instituciones penales, policía, tribunales, prisiones, actúan diferencialmente sobre determinados sectores sociales, especialmente sobre los grupos más pobres, marginados o en situación de vulnerabilidad, y perpetúan las desigualdades económicas, políticas y sociales. Se estudian también los procesos de criminalización primaria, secundaria y terciaria y se cuestionan en general los cursos de injerencia del Estado en las libertades públicas. Una cuarta razón de esta necesidad de vincular la criminología con el derecho está relacionada con las víctimas. En efecto, en otro de los campos de acción de la criminología, se estudia a las víctimas del crimen, analizando su perfil, las circunstancias de los delitos que han sufrido y el impacto que estos tienen en sus vidas. Desde esta perspectiva, la ciencia de la que me ocupo permite a los abogados, en particular a aquellos que se dedican al derecho penal, pero no exclusivamente a ellos, tener elementos de juicio objetivos para identificar la naturaleza de los daños causados con el delito y cuantificar
tales afectaciones. Puedo decir también, como quinta razón, que mediante el análisis de lo que se denomina el sistema de justicia penal, esto es, normas, instituciones y reglas de su funcionamiento, la criminología logra informar sobre la manera como funcionan las instituciones encargadas de la administración de justicia, incluida la policía, los tribunales y los sistemas penitenciarios, con lo cual quienes toman decisiones en el Estado pueden construir mejores y más eficientes aparatos de justicia penal, asegurando a los ciudadanos una respuesta oportuna y adecuada a sus demandas de justicia. En sexto lugar, se advierte la relación de la criminología con el derecho y la política criminal. Así, en función de las consecuencias que pueden tener las medidas de política criminal diseñadas por el Estado, la criminología contribuye a la determinación de la validez y eficacia de las acciones estatales orientadas a la prevención de la delincuencia. Investiga métodos y estrategias para evitar el crimen, enfocándose en políticas públicas y programas de intervención, y estudia los procesos de reinserción social de los infractores de la ley penal y su vinculación a la vida ordinaria de la sociedad. Una séptima razón. Para quienes se dedican a la confección de leyes penales, la criminología ofrece importantes elementos de juicio que les permitirán conocer qué tipo de comportamientos humanos pueden causar lesión a los derechos y libertades de las personas y a la convivencia social y cómo se producen tales afectaciones, de manera que se puedan diseñar medidas de control que permitan, a la par que contrarrestar los efectos nocivos de las conductas, preservar la vigencia de los derechos fundamentales de los infractores, de las víctimas y de los demás ciudadanos. La criminología también aporta en este contexto los datos y conocimientos necesarios para juzgar la eficacia de las medidas de política criminal adoptadas por el Estado, la evolución normativa y su impacto en la sociedad, y la correlación que las leyes penales deben tener con los principios y normas del Estado social y democrático de derecho. Hay una octava razón. En materia de la legislación general, la criminología brinda al parlamentario herramientas para diferenciar la calidad de las conductas que se producen en la vida de relación de las personas, permitiendo establecer en qué área del derecho se deben construir respuestas para controlar las que resultan contrarias al ordenamiento jurídico, a los intereses particulares o al adecuado funcionamiento de las instituciones, evitando que, en todo caso, se acuda al derecho penal para tratar de evitar los efectos nocivos de los comportamientos de las personas. En noveno lugar, la perspectiva crítica de la criminología orienta los razonamientos y decisiones sobre las condiciones de la seguridad pública y el orden social establecido, de forma que permite determinar los confines del ejercicio del poder punitivo del Estado y la forma como su operatividad resulte compatible con el fin estatal de protección, promoción y ejercicio efectivo de los derechos y libertades públicas de los coasociados. Completa el catálogo de la décima de las razones de las que hoy me ocupo. En el campo del procesamiento de las conductas punibles ante los tribunales, la criminología aporta conocimientos importantes para examinar las afectaciones que se pueden haber producido en los derechos de las víctimas de los delitos, pero también las motivaciones personales del autor del hecho y las condiciones sociales, económicas y políticas que incidieron en él, de manera que pueden aportar a los operadores judiciales elementos de juicio para decidir sobre la responsabilidad del acusado e incluso criterios que les permitirán individualizar la pena en caso de condena, atendiendo a su obligación legal de determinar la especie y cantidad de la pena. El undécimo argumento está relacionado con la evitación de los delitos. En materia de prevención del delito, la criminología conduce a identificar los factores que diferencian, que desencadenan las conductas criminales, de manera que el Estado pueda desarrollar estrategias de prevención más efectivas, enfocadas en abordar los problemas subyacentes y no simplemente en reprimir a quienes se han comportado en contra de la normatividad legal. Finalmente,
Puedo decir que la criminología promueve enfoques que favorecen la reinserción social de los infractores de la ley penal, lo que puede reducir la reincidencia y mejorar la incorporación de los condenados a la vida ordinaria de la sociedad.